Hola queridos empresarios, todos ustedes que nos siguen por acá. Quiero darles la bienvenida a este canal donde me estén viendo y bueno, hoy tengo una invitada súper especial. Sé que tú me sigues, tal vez eres un coach, un prestador de servicio, vendes tu conocimiento y estás buscando cómo expandir ese mensaje de transformación y escalar tu negocio en el digital. Entonces, esta invitada especial que tengo hoy, quiero que te inspire con su historia, con su proceso, porque realmente está teniendo resultados significativos y está llevando su negocio a otro nivel, impactando a mujeres en el mundo. Y bueno, sin más preámbulo, André, bienvenida, mil gracias. Preséntate, quisiera que comenzáramos, que nos contaras quién eres tú. Sabemos que tú eres una hermosa coach, eso es lo que te dedicas, pero que vayamos un poquito más allá. ¿Quién es Andrea Ramos? Ay, Lau, gracias por invitarme. Bueno, feliz de compartir mi historia y quién soy yo. Pues bueno, de profesión soy abogada, soy comunicadora social y periodista y también pues hice una maestría, por lo cual soy coach. Es una maestría pues enfocada en inteligencia emocional, coaching y desarrollo directivo. Entonces, eso a nivel profesional. A nivel personal, pues soy una mujer feliz, una mujer, estoy casada, vivo en Bogotá y muy feliz de ser cliente de Lau, bueno, de toda esta mentoría que en realidad ha cambiado mi negocio y me ha hecho crecer y me ha hecho crecer no solamente como empresaria digital en construcción, que así es como yo me defino, sino también como persona, como ser humano. Ha sido maravilloso. Entonces, bueno, esa soy yo. Súper, André. Bueno, antes de ir a tus resultados, porque de hecho ahorita acabaste de salir de un lanzamiento, estás, mejor dicho, con muchas cosas que contarnos acá, pero antes de ir a eso, nos gustaría conocer un poco ese antes, esa Andrea que una vez nos sentamos, me contaste, estaba recién llegada al país, estabas en esa transformación también de, con tu esposo, pues de esa vida, ese estilo de vida en otro país. ¿Estás en Alemania? ¿Era la cosa? Bueno. España, en En España. en España y decidieron venir acá a Colombia y bueno, estaban iniciando toda una nueva vida aquí. Entonces cuéntanos un poquito de ese antes, obviamente direccionado ya a lo que te dedicas. Claro que sí. Bueno, mira, pues antes de yo iniciar esta mentoría, pues tenía ya creada digamos, todas mis líneas de trabajo, ¿no? Todos mis servicios que estaba ofreciendo, pero por supuesto pues lo hacía más en físico, haciendo cosas de talleres de felicidad y porque mi legado pues es acompañar a las personas a que sean felices de verdad, a que no solamente busquen como esos momentos pasajeros de alegría y no que son los que al final se buscan y se cree que se va a ser feliz cuando se cumplen esos estándares que la sociedad nos invita a cumplir, ¿no? Tener, no sé, casarse, tener una familia, tener mucho dinero, comprar cosas, materiales, pero al final, pues esto como que llega a un punto en que se siente un vacío, una insatisfacción siempre. Entonces, mi legado, mi propósito es acompañar a las personas a que sean felices de verdad y esa felicidad que sea permanente, que les permita sanar su corazón, gestionar las emociones, encontrar su propósito de vida, liderar su propia vida e impactar a otros para que también sean felices. Y antes de la mentoría, pues yo dictaba mis talleres, tenía mis sesiones individuales de coaching, eh, digamos que trabajaba con empresas, pero pues por supuesto, además todavía pues la pandemia no estaba en un punto en el que estábamos totalmente confinados, entonces por supuesto eran momentitos en que salía, hacía todo digamos de manera personal, físico, pero ya después pues nos confinan totalmente, de hecho mi esposo quedó en España y yo quedé en Colombia, eso fue a nivel emocional súper fuerte también y digamos que fue un momento de muchísimo crecimiento, que es una forma de, cuando uno decide ser feliz, es una forma de ver esas situaciones donde en realidad estamos con un dolor o con un momento difícil, pero la forma de verla es que necesito aprender de esto. Y algo que yo vi clarísimo que necesitaba aprender a nivel de mi empresa era, bueno, necesito volver todo esto digital, ¿no? Y
y necesito entregar esto a las personas, pero desde mi casa. Bueno, en ese momento la casa de mi mamá, porque estaba en ese periodo de transición. Entonces decía, bueno, necesito entregar esto en digital y por supuesto, bueno, las sesiones individuales de coaching pues no eran tan difíciles, las podía entregar, pero el tiempo es oro y no podía dedicarme solamente a sesiones individuales de coaching, necesitaba también entregar sesiones grupales, entregar a muchas personas al tiempo el servicio para poder impactar diferentes vidas, ¿no? Al tiempo y aprovechar el tiempo que es tan importante. Entonces, digamos que tenía eso, tenía también, la verdad, tenía también una creencia bastante limitante de no tengo ni idea de tecnología, esto me va a quedar grande, no tengo ni idea cómo hacer esto. En realidad era pura ignorancia que al final todo se fundamentaba en esa creencia limitante, yo no soy buena para eso, pues una abogada comunicadora que va a ser buena para todo este tema de ads en Facebook y de lanzamientos y de trabajar o manejar una plataforma pues internamente. Yo decía, eso es súper difícil, eso yo no lo voy a poder hacer, o sea, yo voy a necesitar contratar 5 personas, una de diseño, otra, otra que me maneje los anuncios en Facebook, otra, o sea, yo decía, esto es demasiado, ¿no? Entonces tenía eso, tenía como esa limitación. Y bueno, digamos que gracias a Dios pude trabajar, pude entregar mi servicio, pero no era de la forma como hoy en día ya lo estoy haciendo y es impactando mujeres en diferentes partes del mundo. Entre ellas también se conectan, se ha generado una comunidad que entre ellas se ayudan. Yo a veces veo los chats y digo, no tengo nada que hacer aquí. O sea, entre ellas ya se ayudan muchísimo y se dan herramientas y es precioso, se genera como un sentido de, no sé, de hermandad, como se genera como una familia al interior de la comunidad. Entonces todo eso, pues yo en ese momento lo veía, no lo veía en realidad, o sea, esa parte de poder impactar mujeres en diferentes partes del mundo, de poder tener esa comunidad, yo ni la veía en ese momento, no la veía, no creía que fuera. Tú dices, tú acá estás mencionando cosas muy, muy interesantes porque, y me gusta hablar de ese antes porque muchas personas que nos están escuchando en este momento están esperando esas circunstancias perfectas para poder comenzar o tener ese conocimiento exacto para poder iniciar en el digital, pero tú no tenías ni las circunstancias perfectas porque incluso tu esposo estaba en otro lado, tú estabas iniciando nuevamente acá en la casa de tu mamá y obviamente eso no debe ser fácil. Y tenías ahí tus consultas y demás, pero tampoco era una cosa así rentable que tú dijeras, ya, o sea, es el negocio que me va a dar la estabilidad. Entonces estás en búsqueda de esa estabilidad, obviamente esa parte emocional lejos de tu esposo. Entonces las circunstancias no eran las mejores y aparte tú dices, bueno, tenía ese bloqueo de la tecnología, la veía un poco compleja y eso era como contratar 5 personas mínimo para poder lograrlo, ¿sí? ¿Qué, qué sentiste en ese momento para empezar a tomar acción? O sea, antes de conocerme, antes de comenzar una mentoría, ¿qué fue lo que estaba en tu mente en ese momento para empezar a tomar un rumbo diferente? Yo sentía que me estaba quedando como corta en crecimiento y en estrategia. O sea, yo decía, o sea, esto no puede ser igual siempre. No puedo estar todo el tiempo entregando por ahí sesiones individuales de coaching y algunas empresas que de pronto me llamaban y bueno, danos una sesión de felicidad, pero ya, ¿sí? Yo decía, esto tiene que tener alguna base más sólida, una estrategia, algo más consolidado, algo que tenga un sentido. Para mí, algo que me mueve en la vida es mi propósito de vida. Y yo decía, esto mismo, o sea, mi empresa, mi negocio, mi emprendimiento tiene que tener un propósito más grande, ¿sí? No solamente el hecho de ya entregar a uno a uno, sino algo más grande tiene que tener, no por ambición, sino por impacto, por realmente transformar vidas. Y yo ahí me estaba quedando como corta y al tiempo corta en visión, en estrategia, por ignorancia, porque pues no sabía, o sea, te conté lo que estudié y
trabajé en la Andy y bueno, luego en España trabajé en una consultora de felicidad, entonces como que a nivel de negocio digital, pues ni idea. Entonces, entonces sentía eso y sentía también un poco de soledad, que yo decía, necesito alguien con quien yo pueda debatir o que me diga, mira, André, es por aquí, y yo pregunté por qué, para qué, de dónde viene, cuál es la lógica, sí, que además la otra, tú sabes que soy súper preguntona y, y todo Sí. el tiempo, pero ¿para qué? ¿Pero por qué? Y para entender, para realmente empoderarme y tener herramientas para liderar mi negocio, porque al final yo pienso que el negocio es el reflejo de uno mismo, y si uno no tiene como esa guía, ese liderazgo, esa persona experta que te diga, mira, yo ya me tropecé, yo ya pasé por ahí, yo ya me gasté un montón de tiempo, no hagas eso, vete por aquí, y que te diga por qué con fundamentos, pues para mí era necesario en ese momento, era súper, súper necesario, me sentía sola, sin visión. Wow, tremendo. André, para contextualizar un poco el negocio, tú estabas hablando de que en ese momento estabas entregando uno a uno. ¿Cuánto estabas cobrando por ese uno a uno? ¿Cuánto estaba cobrando por ese uno a uno? Creo que como 100.000 pesos la sesión, una cosa así. Sí. Bueno, no, yo tampoco recuerdo, pero vamos a retomar esa idea para lo que ahorita estás viviendo, pero listo, digamos que aproximadamente 100.000, ¿sí? Creo que sí, como 100.000 cada sesión, pero la verdad no recuerdo bien, pero sí era un valor mucho menor, pues a lo que hoy estoy generando. Ok, súper. Listo, Anda, entonces ya sabiendo ese antes y demás, cuéntanos cómo me conociste, cómo comenzó ese proceso ya de transformación, en tomar decisiones, porque realmente la transformación que tú estabas buscando, tú misma querías ese acompañamiento, querías esa guía que te mostrara ese camino y te explicara los fundamentos para entender y básicamente tú estás construyendo ya en la práctica ese activo que siempre digo, a ti te podrán robar lo que sea, menos tu conocimiento y obviamente menos tu identidad. Entonces, tú estabas ya en ese camino, tú solita encontraste esa identidad, ese propósito fundamental y de hecho nosotros buscamos ya personas así que tengan como ese norte, pero es ahora cómo construyo y sé cómo lo hago más grande. Entonces tú ya tenías ese fundamento y lo que querías ahora era ese conocimiento, ese activo para que una vez tú lo aprendieras, sabieras el por qué se hacía y cómo se hacía para empezar a expandir mucho más grande y eso es lo que estás pues en la práctica haciendo prácticamente hoy eso, ¿no? Entonces, listo, cuéntanos ese proceso, cómo surgió esa idea del mentor, cómo empezaste a buscar y cómo llegaste hasta aquí. Bueno, pues hay alguien en mi familia a quien yo admiro muchísimo y lo amo con todo mi corazón, y lo admiro no solamente como ser humano, que es increíble, sino también como empresario. Es un tío que bueno, es muy top. Yo siempre le digo, tú eres un crack. Y él vio un anuncio en redes sociales donde salías tú como si tú eres un coach, tal, consultor, no sé qué, esto es para ti. Y mi tío vio, analizó el anuncio y me lo compartió. Cuando lo vio, él lo filtró. Él que es un crack. La verdad sí lo es. Él lo filtró y cuando lo vio, le gustó, me lo envió. Y yo, viene de mi tío, esto es bueno. Lo revisé y era Digital Makers Experience, el evento del 2020. Y yo dije, bueno, pues yo lo vi, el evento era como al día siguiente, una cosa así, o sea, era como, o el mismo día, algo así, pero el caso es que, gracias a Dios, pude estar casi desde el principio. Creo que me perdí como la introducción, pues como la parte inicial, creo que me la perdí, pero pude estar los 3 días. Y lo que me conectó fueron varias cosas. Primero, escucharte a ti hablar de propósito. Cuando tú hablaste de la importancia de que tu negocio digital tenga un propósito, ¿sí? Tenga ese para qué, esas ganas o ese objetivo de
transformar vidas, de impactar el mundo, de hacer un mundo mejor persona a persona, para mí ese fue un gancho principal. Fue como clic. Y luego, wow, la cantidad de contenido top que compartieron en ese evento. Yo decía, qué locura, yo todavía tengo mis apuntes guardados. Tomaba nota de todo, preguntaba por el chat, había interacción en vivo, el contenido era de muy alto valor. La primera vez en mi vida que escuché acerca de un funnel y lo entendí perfecto, yo decía, no es tan difícil, esto no, claro, simplemente eran creencias que yo tenía de eso es para ingenieros, porque yo siempre con el tema tecnológico he sido, bueno, Diani que es tu socia, sabe que yo todo el tiempo le pregunto y ella siempre se ríe porque, Andrés, esto es muy fácil, mira, me explica y soy como, oye, sí, es súper fácil. Pero en ese momento, claro, fue mi primer acercamiento a estos temas técnicos. Hablaron también, bueno, tenían invitados increíbles, hablaron de storytelling, de las 4 formas de venta, bueno, eran 4 algo que yo dije, wow, increíble. Y ahí fue como una súper conexión. Yo dije, me encanta, mandé un mensaje, no me acuerdo, contacté de una por WhatsApp y pasaron unos meses, porque claro, yo estaba en ese proceso de transición personal con mi esposo, no sabíamos si yo me iba a España o él venía, bueno, estábamos como en ese momento que fue bastante retador, por decirlo así, y al final, pues bueno, ya salió un vuelo humanitario, el vuelo a Colombia, en menos de 2 meses nos fuimos a vivir juntos pues a un apartamento súper improvisado y ahí dije, ya, o sea, ya, estamos en Colombia, seguimos en Colombia, los volví a contactar y preciso iban a hacer la inmersión como el fin de semana siguiente, hablamos tú y yo, conexión total, gemelas en la vida, hasta teníamos el mismo cocker pequeñito. Bueno, fue súper lindo, pero en realidad lo que más me gustó fue esa combinación de el propósito del negocio, que es importante, esa importancia que ustedes le dan al propósito, y el tema de conocimiento tanto técnico a nivel de bueno, como, Integración. exacto, integración de funnel, de todo esto, como todo el tema de comercial, de ventas, bueno, todo ese tema de negocio estratégico, de negocio, que me ha dado muchísimas luces de cómo enfocar, en qué enfocar mi energía, cómo hacerlo, en cuánto tiempo, a qué sí le debo dedicar tiempo, a qué no le debo dedicar tanto tiempo, sino que más bien rapidito, ¿sí? Entonces, pues bueno, así fue como ese momento de decir, sí, y me acuerdo que cuando hablamos tú y yo te decía en esa reunión comercial, yo te decía, pues yo creo en Dios y yo necesito sentir esa paz, esa paz interior de si estoy tomando la decisión adecuada, si estoy haciendo la voluntad de Dios. Y tú me dijiste, me encanta eso, tómate tu tiempo, lo pensé, por supuesto entré en oración, lo sentí en mi corazón y súper asustada, de verdad, porque no sé si te acuerdas, yo tenía unos ahorros y era lo único que yo tenía en ese momento y con esos ahorros pues iba a pagar la mentoría. Entonces yo súper asustada porque yo decía, Dios mío, con todo esto de la pandemia, mi esposo aquí ya volvió, pues él seguía trabajando, pero igual todo era súper incierto. Eh, Teníamos demasiadas dudas, demasiada incertidumbre, pero yo soy obediente a lo que Dios me dice y Él en oración me dijo, dale, o sea, vale la pena, hazlo. Y yo súper asustada, fue como, sí, toma, toma mis ahorritos. No, Y yo sí recuerdo ese momento donde André toma la decisión y ya contextualizado súper bien ese momento.
Y no sé si tú estás en ese momento donde tú ves que las circunstancias va como todo en contra, ¿no? Pero hay una convicción en tu corazón donde dice, sé que debo tomar una decisión y sé que debo hacer algo diferente y tengo esto y bueno, tuviste ese paso de fe. De hecho, muchas historias que conozco de éxito tienen ese momento de di el paso de fe, o sea, nunca es como y me llegó así y ya lo tenía debajo del colchón y no, o sea, siempre es como ese momento donde Dios, o sea, hice el paso de fe y de hecho recuerdo mis inicios con Diani y literal fue así, o sea, fue decir, no tenemos la inversión, pero la vamos a buscar y este es el camino, o sea, es como también guiarnos por esa convicción en nuestro corazón de lo que debemos hacer y hacer ese paso de fe. Y bueno, Exacto. tú lo diste, André, creo que ha valido la pena. Ahorita tú misma pues vas a contarnos esa historia de ese proceso. ¿Cómo fue? ¿Qué has aprendido? O sea, contextualízanos. ¿Eso fue cuándo? Ese momento que nos sentamos fue noviembre. Octubre, cuando nos sentamos a hablar fue octubre, y yo entré ya a la mentoría pues como a la semana, porque fue como Octubre, octubre de 2020 en pandemia. en ¿Cierto? pandemia, con todo el miedo del mundo, con mis ahorros que los iba a tomar para pagar la mentoría y me quedaba con cero. Imagínate Eh, la habilidad de uno. sí, yo decía, Yo decía, dale, dale. ¿Te acuerdas mis palabras? Yo decía, yo normalmente no hago esto, pero yo con Andrés sentí dale, vamos a hacerlo suceder. sí, total. Y fue en octubre y ya en noviembre tuve mi primer lanzamiento y con ese primer lanzamiento mi primera venta. De la Y validación de, entonces ahí ya puedes contextualizar. Hicimos un MPV, un mínimo producto viable, empaquetamos ya un paquete, no del uno a uno. Cuentas un poquito esa transformación, que creo que todas las personas que nos están escuchando también, hay muchas que no saben cómo construir ese mínimo producto viable, cómo entregarlo, cómo reformar eso si tú estás, si prestas coaching o digamos, eres un consultor y lo tienes ahorita uno a uno, no sabes cómo se hace eso, cómo André tú lo empezaste a validar desde el inicio y a qué precio. dale. Pues bueno, antes de eso, Lau, yo quiero decir algo súper importante y es que cuando ustedes hicieron esa inmersión, que es esa primera, como ese primer fin de semana donde nos enseñan todo, yo después del primer día dije, yo no tengo nada, esto no es para mí, esto está muy difícil. Yo entré en shock, ¿vale? Y creo que ahí fue muy importante ese apoyo de ustedes, esa guía, ese calma, que nosotras sí creemos en tu propósito y sí creemos en ti, lo que tú necesitas es creer en ti. Y fue como, no, pero yo creo en mí, pero en realidad no. Y fue cuando yo dije, ahí yo confirmé dos cosas. Una, en ese primer día de inversión, que era un contenido de valor increíble, porque de verdad aprendí tanto que me asusté, porque dije, esto es mucho, pero es por la cantidad de contenido increíble que recibí. Y dos, que ustedes estaban ahí, no solamente para ayudarme a crecer como emprendedora, sino como persona y para confrontarme y decirme, André, trabaja en esas creencias limitantes. O sea, tú eres coach, tú te has desarrollado, tú, o sea, tú a nivel mental has trabajado tu mente, tu corazón, todo, pero la vida es una espiral infinita de crecimiento. Entonces, a trabajar esas creencias. Y lo mejor de todo el caso es que todavía sigo trabajando en otras y cada vez encuentro más y más. Y es Todos, increíble. todos estamos en ese crecimiento constante. Constante. Exacto, esa es la vida, así es la vida. Y ahí fue cuando yo dije, ok, está bien. Vale, si ellas que son expertas en esto, que tienen su empresa increíble, que han podido impactar muchos negocios, muchos emprendimientos, muchas empresas, dicen que creen en mí, pues yo por qué no creo en esto, ¿no? Yo también voy a creer y empecé a creer y empecé a trabajar esa creencia limitante. Entonces, a partir de ahí, me volví así como
como lo soy, digamos, con personas que admiro y pues empezando con Dios, por supuesto, que soy súper obediente, pues con ustedes también fui súper obediente y todo lo que me decían yo lo hacía, así me diera miedo, me diera pena, me diera nervios porque yo decía, esto yo no lo entiendo, bueno. Pero yo paso a paso empecé a hacerlo y me empecé a dar cuenta que no era tan difícil como creía el tema técnico y que el tema de estrategia pues era posible. Ustedes me hicieron todo un modelo de negocio y yo decía, wow, o sea, yo voy a hacer eso. No. Y cuando en realidad empecé a trabajar en esto, decía, si es posible, a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas, que fue mi primer lanzamiento, yo no tuve un mes, yo tuve como 3 semanas o 2 semanas y media, o sea, fue una cosa rapidísima. Ahí yo dije, está bien, o sea, no es tan difícil. Y sí, por supuesto, en ese momento había cosas que yo hacía y yo no entendía por qué las estaba haciendo. Sí, que para mí es importante entender esa lógica detrás de cada cosa, ¿no? Pero yo decía, no importa, yo confío y me lanzo y lo hago. Y ya había cosas que yo hacía como un poco en automático, pero era por esa metodología de ustedes de hay que hacer y luego aprender. O sea, en el hacer vas aprendiendo. Y, y lo hice. Lo que hice fue, bueno, mi primer lanzamiento, listo, ya, semana de ventas, vendí. Ok, listo, siguiente semana, entrega el producto. Ups. Claro, yo ya tenía una estructura, pues yo ya venía trabajando unos meses atrás solita de cómo podría ser, de hecho, bueno, tenía otros nombres ahí súper, que después no sé si te acuerdas que te escribía yo, Lau, ¿qué tal este nombre? Y tú, no, nombre para el método, y tú, no, eso no suena bien. Claro, cero vendedor, bueno, obviamente sin el conocimiento de llamar a la gente a la acción y empecé a crear mi producto, mi método Despierta para ser feliz semana a semana. Porque semana a semana, pues yo iba entregándole a ese primer grupo de mujeres, les iba entregando el método, cada una de las sesiones. En ese momento eran 10 sesiones grupales y 2 sesiones individuales de coaching. Y en ese momento costaba 1.867.000. Y fue increíble como yo semana a semana iba entregando el servicio, pero a la vez pues iba diseñando. Entonces yo diseñaba la sesión, la entregaba, la testeaba, me daba cuenta, por ejemplo, esperaba que el cliente dijera X cosa o hiciera X cosa y salía con otra. Y yo decía, ya, ok, entonces ya para el siguiente grupo, porque gracias a Dios en diciembre volví a vender y bueno, todos los meses he vendido, para el siguiente grupo iba ajustando cada cosa, iba mejorando, iba sacando, iba poniendo. Y de verdad que gracias a Dios, gracias al acompañamiento de ustedes, a la guía, porque como acabo de decir, soy súper preguntona, entonces cualquier cosa yo la iba preguntando. Gracias a ese acompañamiento, desde el primer grupo de mujeres yo logré impactar vidas. Y de hecho el domingo tuve un live con una cliente que salió de ese primer grupo y ella es una mujer totalmente transformada, es una mujer que es feliz, ella decide ser feliz. Y Quiero decirte una cosa antes de, André, porque esto es una de las cosas que a veces antes de comenzar y repito, todas las personas que nos están escuchando en este momento, tal vez tú estés en ese momento de impactado unas cuantas, pero quiero más, así igual que André. Y cuando, por ejemplo, tú te pusiste en la acción y de estar impactando más personas ya con un método más robusto, porque para subir el precio, pues uno tiene que vender algo más robusto sin que tampoco vaya a quitarte lo máximo de tu tiempo y eso también hay una estrategia para eso, pero el caso es que muchos comenzamos pensando como en ese sueño propio y a medida que uno va impactando cada vez más personas, ese sueño se torna más hacia ver a los otros, verse transformados. O sea, ya no es tanto como algo como mío, mi negocio, porque quiero crecer, sino es como quiero impactar a más personas. Y eso es algo muy lindo.
y creo Sí, que tú lo has vivido. Entonces, quiero retomar ese punto acá, André, de ese tema. Tú nos habías dicho al inicio que comenzaste tu negocio cobrando 100.000 pesos por sesión, ¿sí? sí. Y ahorita, dentro de la mentoría, hiciste la primera validación. ¿Cuántos followers tenías en ese momento? Uy, Lau, yo creo que tenía como 600, no sé, no Seis. me acuerdo, pero sí, como 600, así, en Instagram, ¿no? Ajá, listo. Y comenzaste el primer lanzamiento y lo vendiste a 1.800.000, ¿cómo era? 1.867. 1.867.000. Entonces pasaste de cobrar 100.000 pesos a 1.867.000, ¿cierto? Ya haciéndolo también ese proceso digital y aprendiste a automatizar tu proceso de ventas porque eso es algo demasiado poderoso. ¿Tú cómo te sentías ya no ser, o sea, hacer esa reunión comercial uno a uno, sino estar en un webinar? ¿Con cuántas personas te entraron en ese primer webinar? Yo creo que 30 por ahí, no muchas, la verdad, porque una de las cosas que yo decía, pues yo no voy a invertir mucho en ads, porque primero, pues, y además ustedes me lo aconsejaron, ¿no? Como que primero hay que testear, revisar si es el público, tal. Entonces, en realidad, pues no invertí mucho en anuncios y se lograron inscribir como 150 o 100 algo de personas y entraron como 30 al webinar, creo, más o menos. Imagínate, mira, imagínate porque son 150 que empezaron a conocerte, cosa que eso sin automatizar, sin la tecnología, sin el digital, pues cuánto tiempo uno se demora contactando 150 personas. Total. Y teniendo, escalando tu hora, porque normalmente vendemos a una persona en una hora tú tenías a 30 personas. Eso ya también nos habla de una escala de lo que tú también querías llegarle a más. Listo. Entonces, vendiste tu primer programa y eso significó que ya estaba también validado, porque si vendiste, está validado. ¿Qué sentiste en ese momento, André? ¡Wow! Total alegría, pero top. O sea, sentí que sí era posible, que, que todo tenía sentido, que hoy era un grupito así, pero que cada vez se iba a agrandar y cada vez iba a impactar más vidas. Yo sabía que lo que yo hacía sí servía porque pues tenía casos anteriores a hacerlo en digital, tenía casos pues personales, en físico, ¿cómo se dice eso? Orgánico, no, Sí, en persona. presencial. Exacto. Y yo sabía que servía, pero hacer todo ese proceso en digital para mí era como ¿será que sí? ¿Será que la gente sí le va a creer a uno? ¿Será que alguien que nunca en la vida lo había escuchado a uno y que lo escuche, que vea el webinar, que luego te contacte o te pregunte y que decida tomar acción? Pues fue como, ahí empecé a ver, esto no es tan difícil. Es cuestión de mentalidad y cuestión de obedecer, como que esas dos cosas. Ah, listo, André. Entonces avancemos un poco ya hacia los siguientes resultados. Entonces, ¿cómo has construido tu comunidad? Si quieres, cuéntanos rápidamente cuántos lanzamientos has hecho y cuántas personas has logrado impactar y tu facturación. ¿Cómo has escalado cada lanzamiento? Lau, mira, pues yo he hecho 6 lanzamientos. En todos los lanzamientos he vendido. He tenido grupos, a mí no me gusta hacer grupos tan grandes porque en el método hago sesiones individuales. Entonces los grupos que he tenido son máximo de 5 mujeres en un solo mes, ¿sí? Pero pues obviamente todas se van uniendo a la comunidad exclusiva. Entonces hoy en día, pues en este momento estoy en semana de ventas y acabo de hacer un lanzamiento Anoche, hasta, no, dime, anteayer, fue anteayer. el lunes por la noche, sí, exacto, y hoy es miércoles. Y pues antes del lunes tenía 16 mujeres en la comunidad exclusiva que ya o terminaron el método o están tomando el método. Y ayer vendí 3, entonces ya van a ser
19. Los números es algo que estoy aprendiendo a amar también en este proceso. Son 19 y bueno, sigo en semana de ventas, entonces pues esperar a ver en qué termina este número antes del viernes. Bueno, el viernes, que ya cierro el carrito. André, si quieres, tú en lanzamientos has subido el precio, te quedaste con el mismo y en cuánto, o sea, cubriste la inversión de la mentoría. ¿Cuánto? Uh-huh. Mira, yo tuve el mismo precio hasta marzo y 1.867.000. ¿Qué pasó? Que yo al principio estaba dando como un bono exclusivo, un proceso individual de coaching y ustedes me dijeron no más, porque como estaba vendiendo, pues no iba a tener vida, no iba a tener mi tiempo para mí. Y de verdad sí ya estaba teniendo demasiadas sesiones individuales. Entonces, bueno, me dijeron corta eso. Y entonces, ¿qué pasó? Que quité esto como bono exclusivo, pero le agregué una sesión individual al final del método, ¿sí? Como una sesión de seguimiento. Y además, pues le agregué otra sesión grupal de un tema que vi que necesitaban profundizar un poco más. Entonces le agregué otra sesión grupal. Entonces, digamos que le aumenté en proporción, le aumenté el precio en proporción pues a como venía cobrando. Y ya las mujeres que entran en abril pagan 2.017.000. Súper. Yo invertí en la mentoría en noviembre de 2020 y en enero que estábamos haciendo un live por YouTube, que tú en el live preguntaste como, bueno, ¿y cómo han sido? O algún asistente preguntó, ¿y cómo ha sido ese retorno de la inversión? ¿A cuánto se demoran en recuperar ese dinero? Y yo no había hecho eso, no había hecho esas cuentas hasta ese momento. Y durante el live yo tomé mi esfero y empecé a hacer cuentas, como bueno, yo ya he vendido esto, tarara. Y ahí en enero me di cuenta en ese live que ya había cubierto toda la inversión de la mentoría por Wow. las ventas que había hecho hasta ese momento. Por supuesto, como doy facilidades de pago, pues todavía no me había ingresado algún dinero físicamente, pero pues estaba al acuerdo con los clientes y pues al final es algo que va a llegar en el momento en que se acordó. Entonces, digamos que en enero yo ya había recuperado la inversión. Wow, tú comenzaste, octubre comenzamos, en octubre comenzamos la primera sesión, más o menos, noviembre, Sí, como a noviembre final de estás octubre. lanzando, o sea, prácticamente 3 meses de la mentoría, recobraste eso. 3 meses y ten en cuenta, Lau, que estuvimos de vacaciones. Tuvimos como 2 semanas en diciembre off, que yo Extra. también me las tomé, las necesitaba. Y en esas 2 semanas, pues no estuve activa con mi negocio, estuve plan familia. No, entonces 2 meses contando, no contando las vacaciones. Práctica. Súper, wow, no, yo sé que acercaste un poquito esa realidad que muchos ven tan lejos como tan complejo como será eso sí para mí. ¿Qué consejo le darías ya para terminar y no te quito más tiempo? Gracias por tu tiempo, André. ¿Qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando o nos van a escuchar después? Porque esto va para mi canal de YouTube y bueno, varios canales donde queremos dejar esta historia que sé que va a inspirar a muchos, independiente en el momento que lo vean. Seguimos en pandemia, seguimos en ese contexto, entonces, ¿qué consejo le darías a todo coach o un consultor o alguien que presta servicios también con toda esa experiencia que has tenido en la mentoría y bueno, en los resultados que has tenido, qué le darías de consejo a estas personas? Bueno, primero les diría que el tiempo es algo que nunca se recupera, es algo que pasa y si no tomamos acción ya, si no decidimos ya impactar otras vidas con ese conocimiento que tenemos, pues seguramente, bueno, va a ocurrir después, pero no va a tener ese mismo impacto, no vas a llegar a esa misma como cantidad de personas y finalmente yo tomé el riesgo y es algo que yo le agradezco a Dios, que le agradezco a Lau, a Diani, porque ha sido una bendición para mí. Y creo que es importante
saber escoger bien a las personas que van a guiarte, que van a mentorearte en este proceso, porque no solamente son los expertos y los súper estrategas, que sí, digamos en este caso Lau y Diani lo son muy duras en lo que hacen, son muy duras en estrategia de negocio, en visión, en tecnología, bueno, en todo lo que tú necesites, eh, sino también al ser humano, a la persona que hay, ¿no? A los valores que tiene esta persona. Y Lau y Diani son mujeres que tienen unos valores de honestidad, de transparencia, de rectitud, de amor, incluso de altruismo, porque hacen esto por su propósito de vida. Y de verdad que para mí ha sido una bendición. Entonces, nada, es no pierdas tiempo, toma acción, confía y bueno, yo para mí ha sido una bendición y creo que es porque he sido obediente, súper preguntona, pregunten mucho, no, a su vez muy obediente, confiar porque de verdad, como le digo a este familiar a quien amo y admiro, que es un crack, Laura y Diana son unas crack. Entonces, confíen en ellas. André, ¿qué dice hoy tu tío? Así por chismosear. ¿Qué te ha dicho? Bueno, ¿Sí quieres crecer y todo? pues él primero está súper feliz. Segundo, tiene un hermano que es abogado, ahí te cuento, que está también en este momento de la pandemia, pues está también mirando, ¿no? Cómo hacer. Y él me dice, sobrina, ven, dame el dato, ¿cómo es? Entonces cuéntame bien cómo es. Ahora sí, ya que han pasado unos meses, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo has evolucionado? Tal. O sea, ¿cómo es el tema? Y está súper interesado en animar a su hermano a que haga también la mentoría. Entonces, bueno, él está feliz, él está orgulloso, me escribe mucho que se nota mucho el cambio en redes sociales del contenido que doy, de la forma como estoy contando lo que hago, de mi estilo de vida también, que es tan importante compartirlo, sobre todo en este tema que yo hago de acompañar a mujeres. Entonces, él está feliz, está súper, súper orgulloso y animado incluso de decirle a un hermano de él, pues a otro tío mío, obviamente, que bueno, que tome acción. Vamos a estar entonces en familia, construyendo familia aquí dentro de la comunidad, con tu tío, con lo que sea. Sí, sí. Buenísimo, André. Bueno, gracias, André. Quiero agradecerte principalmente a ti por este espacio. Es muy chistoso cuando, pues, al inicio nuestros clientes empiezan a tener, o sea, tienen tiempo, pero ya para agendar, o sea, ustedes no se imaginan para agendar con Andrea esta entrevista, o sea, fue todo, o sea, porque ya empiezan a ser, mejor dicho, personas súper, no quiero decir como más que ocupadas, como súper productivos en estar construyendo ese legado. André, no, estoy en venta, no, estoy con clientes, no sé qué. Entonces, súper chévere poder ver ese crecimiento, André, y como tú lo mencionas, ver que eres más que ese resultado en facturación, porque eso es una consecuencia de, pero es más ver cómo te has tú transformado como persona y sabemos que esa mentalidad que tú has podido desarrollar te va a llevar mucho más lejos y apenas estás comenzando y Dios te va a llevar a lugares muy grandes. Entonces, te agradezco también por confiar, por ser muy preguntona, tú a ti te ríes, pero a mí me encanta porque quien pregunta es quien está en acción, ¿sí? Entonces, sabemos que tú eres una persona muy de acción, muy determinada y eso es lo que queremos también encontrar personas que no solo digan sí tengo un propósito, sí lo quiero, porque de esto todo el mundo lo quiere, pero son pocos los que quieren hacer lo que se necesita hacer para tener resultados. Entonces, si tú eres alguien que nos está escuchando, no sé en qué momento tú estás, pero tú tal vez no tienes esas circunstancias perfectas, pero estás decidido así como André y determinado a hacer suceder las cosas porque sientes que es tu momento. Entonces, pues aquí tenemos las puertas abiertas y nada, esperamos que ustedes nos sigan en todo ese contenido de valor que vamos a estar entregando. Miércoles, todos los miércoles en mi canal de YouTube estamos dando clases en vivo, incluso estrategias prácticas y simples que las damos en la mentoría, pero sacamos cositas para darte y que tú empieces también en la ejecución. Entonces, te espero ahí, inscríbete en el canal de YouTube, me puedes seguir en Instagram con Laura Velandia Oficial, donde también vamos a estar entregándote
mucho contenido de valor. Y si llegas también a tener la decisión de poder seguir, pues este es un programa también por aplicación, entonces puedes contactarnos por interno, link en la bio también, y hacer tu aplicación y bueno, vamos a seleccionar esos elegidos que van a, como Andre, a seguir creciendo y escalando su legado por medio de construir un negocio rentable, escalable y sólido. Entonces, gracias Andre, un abrazo a todos y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.